¿Tienes el material? El aumento en la temperatura trae como consecuencia dilatación de los cuerpos, ¿ya? Dilatación de los cuerpos. Trae como consecuencia dilatación de los cuerpos. O sea, si por ejemplo, esto me pasó también, ¿no? Una vez le hice una broma a mi esposa que estaba friendo papas, un montón de aceite, una olla, y yo ya sabía que se iba a dilatar, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Le quité la cuchara de metal que tenía para sacar la papa y le puse una cuchara grande, pero de plástico. Imagínense. Sí, como estaba apurada, metió la cuchara de plástico y al ver eso yo me salí, pues me fui corriendo, ¿no? No sé, que me meta el... Y ¡flat! Y salió la cuchara totalmente arqueada, ¿no? Se había dilatado. Arqueada y no pudo sacar nada. Entonces ella lo miró hacia arriba y dijo que... Claro, y después me correteó, pues. Y me hizo freír todo, ¿no? Bueno, no me pegaron. Pero, dadas las circunstancias, como... no en el sofá, casi un día me han botado. Bueno, ya son historias. Después voy a decirles pasito a pasito algunas cositas físicas que uno va haciendo, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que se dilató y hubo un aumento en la dimensión. Y eso es lo que genera el aumento de temperatura, ¿no? Debido al calor, ¿no? Cuando nosotros calentamos un cuerpo, ¿cuál es la tendencia de los cuerpos? Que sufran dilataciones, que generen aumento de temperatura, o en algunos casos, de repente, que la sustancia empiece, pues, a sufrir cambio a nivel intermolecular internamente, ¿no? Y una de las formas que también podemos hacer, a mí me ha pasado esto, he visto, no es que yo lo haya hecho, ¿no? Lo hizo un amigo. Cuando le dije, oye, estamos jugando Monopolio cuando éramos pequeños, ¿no? Y se le ocurrió colocar agua a hervir en una olla. Y yo le digo, oye, ¿pero para qué va a servir agua? No, me han dicho que hierba, que todo eso. Entonces, dejó su olla, su cocina de gas, se gastó casi todo el gas incluso. Y después de 5 horas, como era Monopolio, y eso es estar ahí atento a lo que estamos jugando, dijo, uy, la olla, se acordó porque estaba saliendo humo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Agarró la olla caliente y en su desesperación, yo lo pude observar, porque yo no comprendía, era chiquillo también, no sabía mucho. Entonces agarró la olla y lo metió al agua. ¡Plá! Y empezó a enfriarse la olla. Pero cuando sacó su olla, ¿qué ocurre? Salió con un hueco. Toda esta parte de acá se había hecho un hueco, ¿no? Ya no había la base. Y yo le digo, oye, ¿tú vas? No, mi mamá me va a matar. Y digo, ¿qué he hecho? Ah, entonces, ¿qué ocurre? Que hubo un cambio brusco en la temperatura. Eso jamás se va a hacer, pues. Pero lo hizo, ¿no? Lo hizo y miren lo que sucedió, ¿no? Entonces, más o menos, miren cómo se va dando, ¿no? Las situaciones, ¿no? Y eso también, claro, otra anécdota, ya lo contaré en otro lado, ¿no? Pero imagínate que uno va aprendiendo en el mismo proceso. Cuando hay un cambio brusco, oye, las partículas de acá, que son cristales, esos cristales formados pues por un sólido, inmediatamente ante un cambio brusco de temperatura, esto de acá tiende a separarse, ¿no? Entonces eso es lo que ocurrió, pues. Se hizo un pequeño agujero la olla, ¿no? Muy bien. Entonces todo eso de acá trae pues el aumento de temperatura, ¿no? Dice, el aumento de temperatura trae como consecuencia dilatación de los cuerpos. Miren esto, por favor. Si, por ejemplo, acá colocásemos una pequeña varilla, ya está, pero es una varilla de cierta longitud, que lo voy a poner L sub 0.
pero a la par también está a una determinada temperatura. Sí, sí, lo tenemos a una temperatura. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si dilatación lineal, ¿no? Lineal. Muy bien. Si esto está a una temperatura T sub 0 y por A o B, por algún mecanismo le damos calor, lo calentamos, ¿qué va a ocurrir cuando calentamos? Entonces la varilla va a empezar a aumentar gradualmente su temperatura. Entonces conforme aumenta la temperatura, esta varilla va a tender a dilatarse, va a crecer, ¿no? Acá hemos colocado una exageración, ¿no? Porque imagínate, las dilataciones que sufren los cuerpos no es pues, mira, esto de acá, imagínate, una varilla de 40 centímetros dilatándose, ¿cuánto? 10 centímetros, es imposible, ¿no? Imposible, ¿verdad? Es que las dilataciones son pequeñas, pues. Son prácticamente imperceptibles. Pero cuando ya tienen grandes longitudes, ya son percibibles. Por ejemplo, un puente de 100 metros, esos puentes de 100 metros tienden a dilatarse también. Sí, sí, se dilatan. Y esa dilatación, aunque parezca imperceptible, oye, cuando las longitudes son grandes, la dilatación también va a ser un poquito grande, ¿no? Es por eso que en los puentes se dejan ranuras, ¿no? Y eso también pudimos comprobar con un grupo de alumnos en el colegio cuando las losetas son mal colocadas. Cuando las losetas son todas colocadas pegadas, ¿qué ocurre con esas losetas? Tienen a dilatarse. Se dilatan un poquito, pero ese poquito que se dilata, ¿hacia dónde tiene que crecer la loseta? Tienen que crecer, pues. Y la única forma de crecer es hacia arriba, ¿no? Y las losetas se abren, toditito en fila, ¿no? Y eso lo hemos comprobado también en colegio, ¿no? ¿En dónde? En el von Neumann lo comprobamos, ese experimento también, ¿no? Vamos a ver por acá. No un experimento, sino algo de la vida real, pues, que los albañiles, por falta de conocimiento, no dejaron la pequeña ranura, ¿no? Y al no dejar la pequeña ranura, juntaron las losetas y esto se levantó, ¿no? Mi puerta no cierra también, ¿no? La puerta también tiende a dilatarse. Entonces, este pedacito de acá es lo que se ha dilatado. Le voy a poner un delta D. ¿Qué cosa es esto? La dilatación. Acá sí no me la ponemos, ¿ya? Dilatación de la barra, ¿ya? Dilatación, ¿pero de quién? De la barra. Oye, ante un aumento de temperatura se produce una dilatación en la barra, ¿no? ¿Y qué vamos a decir acá? Mira lo que vamos a decir acá. Se cumple. ¿Qué se cumple? El famoso LOATA. LOATA. LOATA, ¿ya? No te olvides, ¿eh? LOATA. L sub 0, longitud inicial. Alfa, este alfa recibe un nombre especial y se le llama coeficiente ¿de qué era? De dilatación. Dilatación lineal. ¿Ya? Coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal puede ser positivo o incluso puede ser que negativo. ¿Ya? Y depende algo más. En los metales siempre es positivo. Siempre es positivo. Sino que van a haber aleaciones y esas aleaciones pueden tener un coeficiente de dilatación negativa. En los metales siempre es que positivo. ¿Ya? No he visto un metal que tenga pues un coeficiente de dilatación negativo. ¿Ya? Ahora, coeficiente puede ser positivo o negativo en algunas aleaciones. ¿No? Los metales siempre positivo. ¿Qué más? Y depende de la escala, ¿ya? Y depende de la escala
de temperatura. Depende de la escala de temperatura. O sea, ¿cuáles son las escalas de temperatura? O sea, las unidades, pues. Grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ¿ya? Ranking no trabajamos, ¿eh? Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Va a depender de esas escalas. Pero acá nosotros más vamos a relacionarnos con Celsius y Kelvin, ¿ya? No Fahrenheit, por si acaso. Muy bien, ¿qué más? Este delta de T tiene un nombre, ¿ya? Se llama variación de temperatura. Acá lo voy a poner. Variación de la temperatura. ¿Cómo calculamos la variación de temperatura? Esto se va a calcular como temperatura final menos temperatura inicial. ¿Estamos de acuerdo? Comenten, jóvenes. Muy bien, entonces hasta ahí está bonito, ¿eh? Lo que quiero que usted vea también es que esta longitud final se puede calcular, pues. ¿Y cómo calcularíamos la longitud final, por favor? La longitud final sería calculado como longitud inicial más, entonces digo acá, en cuanto a la longitud final. En cuanto a la longitud final. ¿Cuánto vale esa longitud final? La longitud final sería igual a la longitud inicial más aumento de longitud. Pero el aumento de longitud tú ya sabes cuánto vale. Más Luata, ¿no? Luata. Ya lo ponemos, ¿eh? Ahí puedo factorizar L sub 0. Pero lo que yo quiero con esto es llevarlo a una dependencia gráfica. A mí lo que me va a interesar en esta expresión es la dependencia gráfica. Entonces por acá voy a colocar una dependencia gráfica. Dependencia gráfica, ¿ya? ¿Cómo encontramos la dependencia gráfica de esto de acá? Esto lo estoy marcando por si acaso, aunque no, ¿no? Aunque lo que más nos interesa es esto, ¿no? Entonces, si lo llevamos a una dependencia gráfica, ¿de quién? ¿Quién lo vamos a llevar por acá? La longitud final respecto al aumento de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, con un aumento de temperatura 0, esta varía, presenta pues una cierta longitud inicial. Ahí está, ¿no? Cuando esto vale 0, su longitud final simplemente es L sub 0. Pero ya cuando él tiene un aumento de temperatura delta de T, entonces por acá tenemos pues una longitud final, ¿no? Y si unimos los dos puntos, ahí está la dependencia gráfica, ¿ves? ¿Me entendieron ahí? Ahora bien, ¿qué hago por acá para comprobar? ¿Qué hago por acá? Esto de acá le voy a llamar el aumento de longitud y esto de acá lo llamaré el aumento de temperatura. Muy bien. Y esto simplemente se va a calcular como lo ata. Lo ata, ¿ves? Lo ata. ¿Sí? Ahí está el lo ata. ¿Estamos de acuerdo? Lo ata. Ahora, lo que nosotros queremos también es saber cuánto vale el porcentaje de aumento de longitud. Pero no solamente puede haber porcentaje de aumento de longitud. Vamos a comprobarnos por aquí, ¿eh? Miren esto, por favor, ¿eh? Porcentaje de aumento de longitud. Cuando usted habla de porcentajes, rápidamente debemos ir al curso de aritmética, ¿no? Porque ahí también nos han enseñado, ¿no? Pero voy a poner acá, porcentaje de aumento de longitud. No está nada difícil hasta ahorita. Porcentaje de aumento de longitud. A ver, recuerda anotar la palabra loata, por favor. Pueden anotar la palabrita loata en su cuaderno.
Esto lo pueden anotar. Aumento de longitud, lo ata. Anótenlo, por favor. ¿Ah? Eso sí les pido, ¿no? ¿Cómo calculo el porcentaje de aumento de longitud? Acá lo vamos a colocar, que está expresado. Acá lo ponemos. Está expresado como, ya está, así ven, porcentaje de aumento. Este es el aumento de longitud. Este es el aumento de longitud. Pero si yo quiero el porcentaje, hay que dividir sobre la cantidad inicial, siempre. Para hallar porcentajes, ¿cómo se calculan los porcentajes? Dividiendo ¿quién? Lo que aumenta sobre el inicio, siempre. En aritmética nos han enseñado así también, ¿no? Pero este de acá arriba es lo ata. Lo ata. Y el de abajo simplemente vale L sub 0. Te vas, te vas. ¿Y qué me sale? Me sale que el porcentaje de aumento de longitud es igual a alfa variación de temperatura. ¿Qué llamamos esto? Porcentaje ¿de qué? De aumento, pero ¿de quién? De longitud, ¿sí? Porcentaje de aumento de longitud. Y si lo llevo a una gráfica, mira lo que me va a salir. Por favorcito. Todos, por favor, en esta dependencia gráfica. Le voy a graficar por acá delta de L respecto de L sub 0 y acá le voy a poner el delta de T. Son, todo esto con todo esto, son directamente proporcionales. Y esto es lo que me sale. Chan, chan. Ahí está. ¿Y qué me da la pendiente? La tangente de teta va a ser numéricamente igual ¿a quién? ¿No? Al alfa. ¿Se entiende? Comente, por favor, la relación de él entre él, me da quién, ¿no? Me da el alfa. ¿Qué cosa es el alfa? El coeficiente de dilatación queda lineal. ¿Se entendió o no, jóvenes? Comente. Claro que aunque yo no necesito, pues, recordar que la tangente es esto, ¿no? Solamente estamos colocando acá como un referencial, porque en el examen de admisión, si yo tengo esto, al toque, lo relaciono, y se acabó, ¿no? Entonces no tenemos por qué todavía, pero sí hay que verlo, pues, cómo es, ¿no? Entonces aprender a reconocer, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Reconocer, no llenarnos de fórmulas, ¿no? Entonces vamos a ver por acá dilatación superficial. ¿Cómo es la dilatación superficial? Coloquemos acá, ¿ya? Dilatación superficial. Superficial. ¿Cómo es dilatación superficial? Lo mismo, sino que esta vez lo que tengo por acá es una planchita. Ya no es una dilatación lineal, sino ahora tenemos una superficie de área sub 0 y tenemos una temperatura también. Si por algún mecanismo tú le das calor, es decir, lo calientas al cuerpo, calor, calentamos, ¿qué ocurre si calentamos al cuerpo? Al calentar al cuerpo, esto va a crecer, pues, se va a dilatar, ¿no? Pues miren lo que vamos a tener por acá. Se va a producir la dilatación de este cuerpo. Va a haber cambios en su forma. Muy bien. Entonces, esto mismo que va a implicar que el cuerpo se dilate, va a implicar que tienda a crecer un poquito más. Que crezca más, ¿no? Y esto es lo que va a crecer, pues. Y esto es lo que va a aumentar su área, ¿eh? Ya lo tengo. Aumento de área. ¿Ha visto? Entonces, cuando tú le das calor, la temperatura cambia.
¿Y cómo se va a calcular el aumento de área? Nuevamente acá, el aumento de área se va a calcular como un beta. Primero el área inicial, ¿ya? Área inicial, beta, variación de temperatura. Si tú te das cuenta, la expresión o la ecuación es similar al beta. Es casi idéntico al beta. Sino que acá cambia, ¿no? Este beta cambia. ¿Saben por qué? Porque este beta se le conoce con el nombre de coeficiente, ¿pero de qué? De dilatación superficial. ¿Ha visto? Superficial. Ya está. ¿Y cómo va a ir el área final? Ya hablando algo más, ¿no? Si los materiales son homogéneos, isotrópicos, significa que el beta es igual 2 veces alfa. El doble, pues porque tiene dos, puedes comprobar que tiene dos dimensiones, ¿no? Uno lineal, derecha, un lineal hacia arriba, ¿no? Entonces son dos dimensiones, ¿no? Entonces en ese sentido el beta va a ser igual 2 veces alfa, ¿ya? Ahora, si quiero hallar el área final, sería el área inicial más este aumento, ¿no? ¿Sí? Este es su área inicial, ¿verdad? Entonces, todo el área final se comprueba que es igual a L más M, ¿no? Bueno, similar al anterior. El otro, ¿cuál es? Dilatación volumétrica. La último tipo de dilatación, ¿no? Dilatación volumétrica. ¿Qué ocurre en una dilatación volumétrica? Dilatación volumétrica. ¿Qué hay? Ya, acá ya no hablamos de dos dimensiones, ¿no? Hablamos de una forma tridimensional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, en el caso de un cilindro. Acá tenemos un cilindro, ¿no es cierto? Un tubo de ensayo, una probeta, cuyo volumen es B sub 0. Y está la temperatura T sub 0. Nuevamente, calentamos por algún mecanismo. Lo estoy calentando, pues. Calentamos. Si calentamos este tubo o esta varilla, lo que voy a observar es que esto tiende a crecer, pues. Tiende a dilatarse, ¿no? Y acá le he puesto la dilatación, ¿no? Un poquito más grande, ¿no? Exagerando, ¿no? Porque tú sabes muy bien que las dilataciones son bien pequeñas, ¿no? Pero ya, bueno, vamos a suponer que sea así, ¿sí? Puedo hacerlo así también, ¿no? Aunque en realidad el tubo no se va a dilatar hacia arriba, sino se ensancha para todas las dimensiones, ¿no? Sino que acá lo he puesto de una forma para que usted lo pueda solamente diferenciar en los problemas, ¿ya? Como un caso práctico nada más, ¿ya? Caso práctico. Solamente como caso práctico, ¿eh? Por si acaso. Como que se ha dilatado todo esto, ¿no? Entonces, esto de acá, estoy suponiendo como caso práctico, como un aumento de qué, sobre todo en el empleo de problemas, es utilizar estos casos prácticos, ¿ya? Como que esto sería el aumento de volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo yo el aumento de volumen? Simplemente sería volumen inicial, una constante, variación de temperatura. Ahora, nuevamente estamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es esta constante? Y esa constante se le llama coeficiente de dilatación, ¿qué cosa? Volumétrica. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces la constante la vamos a llamar coeficiente de dilatación volumétrica. Y para materiales homogéneos, este gamma vale 3 veces alfa. Estamos haciendo un resumen, ¿no? Que después quiero que leas un poquito más, ¿eh? Sobre este punto, ¿no? Que te voy a mandar el material para que lo puedas leer, ¿ya? Ahora sí, problema número 1. Rapidito, por favor, ¿ya? Lo más rápido. Problema 1. Todos. Problema número 1. Mira, tenemos
9 problemas de esta parte. Tenemos en total 9 problemitas. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata el problema número 1. ¿Qué dice la 1? ¿Qué nos dice la 1? Una varilla de aluminio. Mira lo que plantea la 1. Una varilla de aluminio, ¿sí? Cuyo alfa es 24 por 10 a la menos 6. Sufre un incremento en la temperatura sin cambiar de fase. ¿Qué incremento porcentual sufre la varilla? Muy bien, Hans, muy bien. Hans, tú ya sabes, ¿verdad? El día de mañana voy a reseccionar, ¿qué número de semana estamos acá? La 10, ¿no? Lo voy a reseccionar desde la 1 a la 10 las claves, ¿eh? Hans. Y estoy mandando el primer libro al que me mande todas completas, de la 1 a la 10, ¿no? Completo, ¿eh? Quien tiene todo marcadito me lo manda, ¿ya? Claro, voy a verificar después si está correcto o no, pues. Si está incorrecto, caballero. Muy bien, entonces, mira por acá, me piden el porcentaje de aumento de longitud, ¿eh? Esto me piden. Me piden qué porcentaje aumentó la longitud. ¿Se entiende? Esto de acá, porcentaje, este es el aumento de longitud, pero cuando está dividido con su longitud inicial, en aritmética nos dicen que se llama porcentaje. ¿Pero porcentaje de qué? De aumento de longitud. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Arriba, L sub 0, alfa, variación de temperatura, sobre L sub 0. ¿Correcto? ¿Quién se cancela ahí? Comenta Hans. ¿Sí o no se está cancelando L sub 0? ¡Plac! Se va. ¿Y qué me queda? Me queda alfa por variación de temperatura. ¿Cuánto vale el alfa, por favor? Te dan de dato el alfa. El alfa dice que vale 24 por 10 a la menos 6. Y el aumento de temperatura, 80. A ver, ¿quién me ayuda a multiplicar todo esto, por favor? ¿Cuánto es 80 por 24? ¿Dividido con cuánto? 1960, perdón, 1920. Ahora divídele con 1.000.000, porque 10 a la menos 6 es 1.000.000, ¿no? ¿Sí? 10 a la menos 6 es 1 sobre 1.000.000, ¿no? Divídelo con 1.000.000, ¿cuánto sale? 1920 entre 1.000.000. O sea, 1 con 10 ceros, ¿no? 6 ceros, ¿no? ¿Cuánto sale? Y nos sale 0,00 aproximadamente. ¿Cuánto es? No, pues tienes que aproximar. Correcto. 0,00192. Si tú lo aproximas, profesor, pero me piden en porcentaje. Entonces, si yo te pido en porcentaje, acá le voy a poner delta de L sobre L sub 0 y lo voy a poner en porcentaje, ¿no? ¿Correcto? Yo quiero en porcentaje. ¿Cómo hago para colocarlo en porcentaje? Para colocar en porcentaje, le debo multiplicar a todo el resultado por 100, 100%. ¿Cuánto es, por favor? A ver, a lo que has obtenido hay que multiplicarle por 100%. Y eso nos sale 0,19%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? A todo el resultado que te sale, le multiplicas por 100% para obtener en porcentaje. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 0,19 queda por 100, ¿verdad? ¿Qué dice el problema 2? Es que me piden el incremento porcentual, pues. Eso me piden, ¿no? Muy bien. Muy bien, Fiorella, muy bien, Elizabeth, Anderson, te faltó multiplicar por 100, David, hay que multiplicar por 100 para obtener en porcentaje, ¿no? Además tú lo compruebas, pues, en aritmética nos dijeron que el porcentaje es 1 sobre 100, ¿no? Sale lo mismo, ¿no? Muy bien, ¿qué dice el problema 2? Se tiene una varilla de cobre de 1 metro de longitud. ¿Cuál debe ser la longitud de una varilla de acero
tal que produzca la misma dilatación lineal en cada una de las varillas cuando la temperatura sea 75 grados Celsius. Comprobamos aquí, vamos a averiguar esto, ¿ya? Primero, ¿qué dice? Se tiene una varilla de cobre. Acá está la varilla de cobre de 1 metro de longitud. Entonces, este cobre tiene 1 metro de longitud. ¿Eh? Muy bien. Cobre. Cobre. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Cuál debe ser la longitud de otra varilla de acero? ¿Cuál debe ser la longitud de una varilla de acero? Y acá voy a colocar la varilla de acero. ¿Cuál debe ser la longitud de una varilla de acero? Le voy a poner L, no sabemos qué longitud tiene, pero este es acero, ¿no? Ya está. ¿Cuál debe ser la longitud de esa varilla de acero? ¿Para qué? ¿Para qué dice? Tal que se produzca la misma dilatación, o sea, la dilatación en el cobre, tiene que ser igual a la dilatación del acero. ¿Así dice? Las mismas dilataciones, eso es lo que está diciendo, para que se produzca la misma dilatación. Pregunto, ¿cómo se calcula la dilatación del cobre? Diga, por favor. ¿Cómo es la dilatación del cobre? Guata, longitud inicial del cobre, alfa del cobre, variación de temperatura. Ahora me voy con el acero. Sería longitud alfa del acero, variación de temperatura. Dice que los dos van a sufrir el mismo aumento de temperatura de 75. O sea que los aumentos de temperatura de ambos, ¿cómo son? Iguales. Eso es lo que está diciendo. Léalo, por favor. Se interpreta así. Comenta Elizabeth. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que los incrementos de temperatura de ambos sean de 75 grados. Por eso que lo estoy cancelando. ¿Cuánto vale la longitud inicial del cobre? Vale 1. El alfa del cobre es dato. Dice por acá 1,6 por 10 a la menos 5. Ya está. L, el acero es dato. Dice que vale 1,06 por 10 a la menos 5. Qué lindo. ¿Saben por qué lindo? Porque 10 a la menos 5 se va con 10 a la menos 5. Calculadora, Fiorella, ayúdame. Rafael, Elizabeth. ¿Cuánto es 1,6 entre 1,06? 1,6 entre 1,06. Por favorcito, la B dice que la B, 1,51 metrazos. Tu respuesta. Aproximadamente. Muy bien. Chévere. ¿Ha visto? ¿Qué tan importante es que agarres tu calculadora? Es muy importante, ¿no? Que estemos con la calculadora en la mano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Digan, por favor. Problema número 3. ¿Qué dice el tercer problema? ¿Qué hay en la tercera? Dice, una cinta metálica calibrada a 0 grados Celsius. Se utiliza a la temperatura de 40. Determine el error que comete. ¿Cuál es el error que se comete en la medición? El error viene a ser justamente el cambio de longitud. La variación entre la longitud inicial, ¿no? Es el error. O sea, este porcentaje de aumento de longitud también se le conoce con el nombre de error. Este es el error. ¿Me entienden ahí? Muy bien. Ese es el error, ¿ya? Vamos a ver cómo hallamos el error, ¿ya? El error porcentual, no te olvides, es el cambio de longitud entre la longitud inicial. Entonces le voy a poner error porcentual. Error porcentual. ¿Qué error se comete? Entonces podríamos hacerlo al toque-toque, así sobre L sub 0, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Pero me piden el porcentaje, tú ya sabes. ¿Sabes? ¿Cómo se calcula el de arriba? L sub 0, alfa, variación de temperatura. Sobre L sub 0. Aproximadamente, pues me tiene que dar, ¿no? Aproximadamente, ¿ah? De una forma rápida de poderlo hacer. Entonces, te vas. ¿Y qué te queda? Te queda que el alfa, dato, dice que vale 30 por 10 a la menos 6. El aumento de temperatura, dato, de 0 a 40, aumentó 40, ¿verdad? ¿Cuánto sale, por favor? Y a todo eso hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Para encontrar en porcentaje, ¿verdad? Ayude, pues, ¿cuánto sale? Multiplicado por 100 para encontrar en porcentaje. Y esto me va a salir 0,12%. ¿Así sería? Compruebe. Muy bien, Darwin, Elizabeth. Ya sabes, ¿eh? Para encontrar en porcentaje le multiplico por 100%, ¿no? Sigamos. Problema número 4. ¿Qué hay en la número 4? ¿Qué dice la 4? Se tiene un cubo metálico que al aumentar la temperatura en 200, se observa que el área de sus caras... Oye, ¿cómo es con el área de las caras? Aumenta en 0,5%. O sea, el área de la cara aumenta ¿en cuánto? En 0,5%. ¿Así es? ¿Así dice? Comente. Siempre los aumentos es respecto al inicial, pues se supone, ¿no? Si yo aumento, oye, mi dinero se aumentó. Se supone que el aumento es respecto al inicial, ¿no? No decir respecto al final, ¿no? Todo aumento es respecto al inicial. Y así también nos hablaron en aritmética. Así que estamos comprobando, ¿no? Lo que ya hemos estudiado en aritmética, ¿no? Mira qué tan sencillo es comprobar con las matemáticas, ¿no? Entonces ya sabemos que todo aumento es respecto al inicial. Yo te voy a preguntar, ¿y cómo se calcula esto de acá? Esto de acá se calcula como el área inicial beta variación de temperatura. Ah, mira, esto es 0,5 sobre 100. No es que tiene que estar en ahora, ¿no? Así sería 0,5 sobre 100, ¿no? Muy bien. Y de acá, tú ya lo vistes, se va el área, se va el área. ¿Cuánto vale el beta? El beta es dato. Ah, no, profe. Acá no me piden el beta, me piden de calcular el coeficiente de dilatación lineal. Pero resulta que este beta se calcula como 2 veces alfa. Muy bien. Y ocurre que el aumento de temperatura es 200. Qué chévere. Y si tú divides él con él, me sale 5 por 10 a la menos 3. ¿Así sería? Compruebe, compruebe. 5 por 10 a la menos 3, porque es de 5 por 10 a la menos 1, 10 a la 2, pasa arriba, bueno, ahí está. Calculador, 5 dividido con 4. ¿Cuánto es 5 entre 4? Por 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Divide 5 entre 4. Calculadora, por favor. Me estás ayudando, ¿no? Hace rato te diciendo la calculadora, nadie me ayuda. Y tenemos que tener la calculadora a la mano. 5 entre 4, 1,25. Muy bien. Oye, pero acá tengo 100. Pasa abajo y sube con signo cambiado por 10 a la menos 5, ¿no? Ya está. ¿Han visto? Comente, jóvenes. Porque este está en temperatura, grados Celsius, baja con signo. Muy bien, chévere. Problema 5. ¿Qué hay en el problema número 5? Mira, solamente es cálculo. Agarrar la calculadorita y multiplicar, dividir. ¿Quién lo sabe eso? Ah, no saben porque no tienen calculadora. Ah, ya. ¿Qué pasa? Si hemos iniciado las clases, ya deberías haber tenido una calculadora. En vez de estar tomando una gaseosa que te hace daño,
compra tu calculadora, 3 soles, mercado, y así todavía por cantidad, como canchita lo compras, ¿no? Una gaseosa, 2 soles 50, te hace daño, te guardas 50 céntimos, en vez de comprar un caramelo, ya tienes la gaseosa, ¿no? Pero la gaseosa diré la calculadora. 3 soles en el mercadito. Bueno, ¿qué dice el problema número 5? A una temperatura T sub 0 se tiene una lámina cuadrada. Una lámina cuadrada a una temperatura T sub 0 de la que se le extrae un disco de área A sub 0. Si el disco se lleva a una temperatura 2T sub 0 y a la lámina con el agujero a la temperatura 3T sub 0, ¿cuál es el espacio que queda entre el disco y el agujero a dichas temperaturas? ¿Cómo es esto? Vamos a averiguarlo por aquí, ¿eh? Miren esto. A una plancha metálica, o sea, una lámina, le vamos a extraer un disco. Acá tengo mi lámina, ¿ya? Escúcheme, por favor. Acá está la lámina. Pero esta lámina le voy a extraer un pequeño disco, ¿ya? Ahí está. Ahí está nuestro disco que hemos extraído, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo extrajimos. Chan, chan. Y ahora queda un hueco acá, ¿no? Queda un hueco. Vacío. Ah, mira, ve. ¿Estamos de acuerdo? Comente, jóvenes. Pero esto está dado a la temperatura T, pues. Estos están a la temperatura T. Muy bien. Pero tú sabes muy bien que si yo lo caliento, esto se va a dilatar. Esto va a crecer, ¿no? Crecerá por acá. Entonces, voy a exagerar un poquito grandazo. ¿Sí? Y él también va a crecer, pues. El agujero también crece, ¿no? Ah, mira, a ver. Ha crecido bastante. Bueno, la plancha, todo crece, la plancha, el agujero, todo eso por acá. Profe, que usted ha exagerado. Hemos exagerado colocando nada más, ¿eh? Para que usted lo vea, pues. Yo quiero que usted lo note, ¿no? Esta es la plancha con su agujerazo. Pero es más grande la plancha, porque la plancha también crece. Está la plancha creció, ¿no? Y su agujero también creció. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto es a la temperatura 2T y esto es a la temperatura 3T. Pero lo que yo quiero comprobar acá es cuánto vale por acá el incremento de área. Porque de acá para acá el incremento de temperatura va a ser T sub 0. En cambio para él el incremento de temperatura va a ser 2T sub 0. ¿Ve? ¿Lo notan ahí? Comenten, por favor, comenten. Digan, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo el aumento de área? Ese aumento de área se va a calcular como el área inicial, el beta, variación de temperatura. Pero resulta que la variación de temperatura acá es T sub 0. ¿Han visto? En cambio, para él, este agujero también se incrementa, pues. Entonces, ¿cómo hallo yo el incremento de área de esto? El incremento de área, siguiendo la misma ecuación, área inicial, beta, acá cambia en el aumento de temperatura que viene a ser 2T sub 0. Y lo que me piden es qué espacio queda, pues. Se supone que el agujero aumenta más su área. ¿Por qué? Porque hemos aumentado más la temperatura, ¿ve? Entonces, el espacio que queda entre los dos, ¿cuánto sería? Este es 1
y acá este es 12. ¿No? Entonces digo acá, el espacio que queda entre los dos, el espacio que sobra entre los dos, ¿cuánto sería? Sería área, aumento de área 2 menos aumento de área 1, ¿verdad? Muy bien. Y si yo resto él con él, me sale A sub 0, beta, variación de temperatura. ¿Qué marcamos? ¿Qué marcamos como respuesta entonces? Digan por favor, jóvenes. Digan pues, comenten. Comenten, por favor. Marco. Muy bien, recién me dicen ustedes, ¿no? Problema 6. Ah, ya salió Juan, la 6. Vamos a ver de qué se trata la número 6, ¿ya? ¿Qué dice la número 6? Si se mide la densidad de un líquido, perdón, de un sólido, se obtiene 5 y su volumen es 160. Cuando se mide a 30 grados Celsius, se encuentra que la densidad es tanto. Y me piden calcular la dilatación volumétrica del sólido. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Cómo lo vamos a determinar? Porque se supone que el volumen cambia, y si el volumen cambia, entonces también debe cambiar la densidad, ¿verdad? Miren esto, ¿eh? ¿Cómo se va a incrementar, ya? Entonces, quiero que tú veas lo siguiente en el problema número 6. ¿Qué tenemos en la 6 por acá? Y lo voy a colocar de la siguiente manera, un sólido. Ahí está el sólido. Pero antes de poner 6 mejor, voy a poner dilatación de la densidad, ¿ya? Porque la densidad también se va a dilatar. Dilatación ¿de quién? En la densidad. Muy bien. Este es un sólido, volumen V sub 0, masa M, y a una temperatura T sub 0. En estas condiciones, la densidad inicial es masa sobre volumen inicial. ¿Estamos de acuerdo? Comenta, por favor, masa entre volumen inicial. Ahora, yo te voy a preguntar acá, escúchame. ¿Qué ocurriría si nosotros, por ejemplo, aumentamos la temperatura? Si yo aumento la temperatura, el volumen tiene que dilatarse. Eso lo voy a poner ahí. Al aumentar la temperatura, el volumen se dilata. Al aumentar la temperatura, ¿qué sucede si tú aumentas la temperatura? El volumen se dilata, ¿verdad? Al aumentar la temperatura, el volumen se dilata. Entonces, quiere decir que por acá el cuerpo ya no va a tener el mismo volumen inicial, sino tendrá un volumen final. La masa no tiene por qué cambiar, pues. Como eso decía, ¿no? Antes se pensaba que el calor era un flujo. Era un flujo. Entonces, perdón, un fluido, se decía, ¿no? El fluido, ¿no? Se pensaba así, ¿no? Y si era un fluido, entonces tiene que aumentar la masa, ¿no? Como la masa no aumenta. Entonces, no es un fluido el calor, ¿ya? No es un flujo de energía. Es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú lo calientas al sólido? La masa no cambia. Lo que va a cambiar es el volumen, porque se va a dilatar, ¿no? Entonces lo voy a poner acá. Miren esto, ¿eh? Temperatura final. Quiere decir que la densidad final se va a calcular como la masa sobre volumen final. ¿Pero ustedes se acuerdan cómo se calculaba el volumen final? Sí, siendo el volumen final igual al volumen inicial más aumento de volumen. ¿Verdad? ¿Recuerdas eso? Muy bien. ¿Y qué era el aumento de volumen? A ver, recuérdense. ¿Qué era esto? Volumen inicial, gamma, variación de temperatura, ¿no? Qué lindo. Puedo factorizar y reemplazar. Entonces, ¿qué digo acá?
¿Qué se obtiene? Se obtiene, mira lo que se va a obtener, ¿eh? Que la densidad final, masa sobre volumen final, pero el volumen final es volumen inicial, factorizando 1 más gamma variación de temperatura. Y esto es la densidad inicial. Pues. Qué lindo, ¿no? Esto quiere decir que la densidad final se va a calcular como densidad inicial sobre 1 más gamma variación de temperatura. Y ahí, como usted observa, podemos comprobar cómo voy a calcular esa densidad final, ¿no? Se va a calcular como densidad inicial sobre 1 más esta expresión. Chévere. Chévere. Nada más y se acabó, ¿no? Y se acabó. Qué bacán. Muy bien, hasta ahí todo bacán, ¿no? Todo bacán, ¿no? Entonces, ahora sí, nos vamos al problema número 6. ¿Qué dice la 6? Dice lo siguiente. Un cuerpo cuya densidad inicial, ¿cuánto es la densidad inicial? Datazo. Gramos por centímetros cúbicos. Si yo quiero convertir a kilogramos, profe, me dicen 5. Le multiplico por 1000 y sería kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Esta es la densidad inicial. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que cuando yo incremento la temperatura, ¿a qué temperatura está? A 10 grados Celsius, ¿no? Al aumentar la temperatura, ¿hasta cuánto? Hasta que la temperatura final sea igual a 30 grados Celsius. Uy, uy, uy. Te pregunto, antes era 10, ahora es 30. Entonces, ¿qué ocurre con el aumento de temperatura? T final menos T inicial, y esto me da, ¿estamos de acuerdo ahí? Comenten, jóvenes. Si antes era 10 y ahora es 30, el aumento de temperatura es 20. ¿Pero qué nos dicen? Nos dicen que la densidad final es igual a ¿cuánto? A ver, me dicen que la densidad final es 4.994 kilogramos por metro cúbico. Pero esta densidad final, digo acá, la densidad final es igual a la densidad inicial sobre 1 más gamma variación de temperatura. ¿Así es? Diga por favor, esto sube y esto baja. A esto ya lo hemos comprobado, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿De dónde está? Acá, ¿no? Entonces voy a reemplazar los datos, ¿ya? Esto sube 1 más gamma variación de temperatura, densidad inicial sobre la densidad final. A ver, todos quiero que me ayuden a reemplazar. Esto pasa a restar y tengo por acá el gamma, variación de temperatura, que es 20. Esto vale 5000 abajo 4.994 menos 1. A ver, rápidamente, ¿cuánto vale el gamma? Lo resto con 1 y lo divido con 20. A ver, ayúdenme, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale al toque nomás, por favor, rapidito? Gracias, Elizabeth. 6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Correcto ahí? Pregunten, por favor. Allá. A ver, vamos a ver acá qué dice el problema 7. ¿eh?
Dice, en un recipiente cilíndrico de vidrio se halla mercurio lleno a una altura H. De modo que la presión manométrica en el fondo... Oye, espérate, un ratito, aguanta tu coche. ¿Cómo se calcula la presión? Densidad manométrica, densidad, gravedad por altura. Presión manométrica es presión de líquido, pues. Tú lo sabes. Entonces, la presión de líquido, ¿cómo se calcula? Densidad, gravedad por altura. ¿Y cuánto vale esa presión? 20 pascales. ¿Qué ocurre ahora? Determina la presión manométrica en el fondo del recipiente cuando la temperatura se incremente en 100 grados Celsius. O sea, tengo que hallar nuevamente la altura. ¿Cuánto vale la altura final para hallar la nueva presión final? ¿Por qué? Porque si hay una altura final, la presión final manométrica será densidad, gravedad por altura. ¿Verdad o no? Dilo. Compruebe, dilo, por favor. Profe, pero acá solamente me dan el coeficiente de dilatación superficial del vidrio. O sea, solamente el vidrio tiene que dilatarse, más no el líquido, ¿no? Más no el mercurio. O sea, el mercurio no se dilata. Claro, no se va a dilatar el mercurio. Entonces, aproximadamente, porque tú sabes que el mercurio también se tiene que dilatar. Pero en este caso, no. ¿Quién va a sufrir la variación? Solamente el vidrio, ¿no? Entonces, vamos a comprobar por acá, ¿ya? Muy bien. Lo que digo acá, se llama mercurio en altura H. Entonces, vamos a comprobar, ¿ya? Todos acá, por favor. Si quieren, lo dibujamos el recipiente. Ahí está el recipiente. Ya, dibújalo, profe. Muy bien. Entonces, al dilatarse, esto crece. Un tubo delgado también, ¿no? Ahí está bien. Chan, chan. Aproximadamente. ¿Eh? Este es su H y este es su H final. Necesito el H final. Pero el H final se calcula como H inicial más aumento de H. Así sería aproximadamente. Veo lo que nos piden, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Muy bien. Preguntas. Diga, por favor, que tubo delgado también, pues, ¿no? Chao. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula esto de acá? Aumento de H como H inicial, alfa variación de temperatura. ¿Correcto? Te voy a poner acá el H final. ¿Sí o no sería H inicial adentro? 1 más alfa variación de temperatura. Muy bien. Así sería, ¿no es cierto? Digan, por favor. Comenten. Ahora sí, quiero saber en cuánto a la presión, pero necesito saber cuánto vale el H final. Preguntas. ¿Cuánto vale el alfa? El alfa es el coeficiente de dilatación superficial del vidrio. No, yo necesito hallar el alfa. Oye, tú sabes muy bien que el beta es igual a 2 veces alfa. Si esto me dan de dato, ¿cuánto vale el coeficiente de dilatación superficial? 6,6 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Sí? Entonces acá el alfa vale 3,3 por 10 a la menos 6. Por aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura de acá para acá dice que vale 100 grados Celsius. Muy bien. 100 grados Celsius. Hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro? Comenta, por favor, Fiorella, Daniel. Mira, no estamos haciendo cosas del otro mundo, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, decimos la presión final en el fondo. La presión final, eso es lo que nos piden, ¿no? En el fondo. ¿Cómo se calcula la presión final en el fondo? La presión final será
densidad de líquido, gravedad por altura final. Entonces, si yo coloco esto de acá, todo esto acá, entonces la presión final va a ser igual, densidad de líquido. Estamos siguiendo la rutina, ¿no? Porque si usted se da cuenta, esto sale al toque-toque. A ver, ¿cuánto sale toda esta suma? Calculadora en la mano. Ya, pues, por favorcito. ¿Cuánto es la calculadora en la mano? 10 a la 2 con él, 10 a la menos 4. Esto dividirlo con 10.000, ¿no? Más 1, chévere, sería 1, me copio, ¿eh? Gracias, Daniel. 0, 0. Es lo bueno de tener calculadora, ¿ves? Si tenemos la calculadora, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Muy bien, Fiorella también, ¿eh? Pero esta es la presión inicial, ¿eh? Este dato se llama presión inicial, ¿no? Presión inicial. ¿Y cuánto es la presión inicial? Dice que vale 20 pascales. Entonces la presión final sería 20 por 1,00013. ¿Cuánto sale todo? Aprox. Dime 20,0006. ¿Pero qué me piden? La respuesta. Ay, no. No, pero ¿cómo te va a salir menos? Ah, espérate, vamos a ver. En un recipiente cilíndrico se halla mercurio. De modo que la presión manométrica en el fondo del recipiente es 20. Oye, entonces acá, volumen. A menos que solamente se dilate el área, ¿no? Me dan de alta el coeficiente de dilatación, el volumen. A ver, ¿y cómo hallamos el volumen? Igual saldría con volumen, ¿no? Porque es base por altura, ¿no? El volumen sería, ni siquiera me dan de dato el volumen, ¿no? Sería el volumen final, volumen inicial. Igual tendría que salir, ¿ah? Ya, caballero. Es que acá ha habido un error que hemos cometido, ¿ah? Podemos corregirlo, ¿ah? Vamos a corregir esta parte, ¿ah? Vamos a corregir. Debería salir aproximadamente, ¿ah? Pero vamos a hacer algo más específico aquí, ¿ah? Vamos a corregirlo, ¿ya? Chuñas. Vamos a ver cómo lo corregimos esto, ¿ya? De nuevo, entonces. Muy bien. Que acá falta una consideración más, me parece, ¿eh? Pero bueno, que uno de los dos no se dilate, ¿no? O sea, que no cambie la longitud o que solamente se dilate. Vamos a averiguar, ¿ya? De nuevo, por acá colocamos el mercurio. Muy bien. Este es el mercurio. Esto se incrementa, no sabemos hasta cuánto se va a incrementar. Pero es raro, ¿saben por qué? Porque al dilatarse
Tiene que dilatarse tanto se ensancha como también se eleva, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver por aquí. Le voy a hacer con la forma normal clásica, acá está el peso. Y acá también está el peso, ¿no? ¿Sí? El peso del mercurio no va a cambiar. ¿Sí? El peso es el mismo, ¿no? El peso del mercurio es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien ahí? El peso del mercurio es el mismo. Correcto, César. Muy bien, César. Es que lo que sucede es que acá, si consideramos el recipiente ancho, ahí sí tengo que considerar la base. Pero si yo considero el recipiente delgado, ya entonces en ese caso tendría que considerar la altura, ¿no? Pero no tenemos cuánto se dilata también el mercurio. Ahí tiene el error, ¿no? Ahí está el error, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá? Presión inicial es el peso sobre el área inicial, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Presión inicial y el peso, o perdón, la presión final será el mismo peso sobre el área final. Comenten por favor. Digan por favor ahí, ¿hasta ahí está bien? ¿Quién no cambia? El que no va a cambiar acá, el que no va a cambiar ¿quién es? Es el peso, ¿no? El peso del mercurio. El mercurio se puede dilatar, ¿no? Puede aumentar su tamaño, pero el peso no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a plantear? Que la presión inicial por el área inicial va a ser igual a la presión final por el área final, ¿correcto? Y esto también me va a dar un aproximado, no me va a dar algo exacto por si acaso. Es un aproximado, ¿ya? Porque acá hay que considerar también la altura, cuánto se... Bueno, más cositas, ¿no? Porque los aumentos de área también son aproximados, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? Comenten, por favor. Comentamos el pasa arriba, el pasa arriba. Ahí es, así, ¿no? Muy bien. Entonces, este es dato, vale 20 pascales por el área inicial. Presión final, que te pide, y el área final, que es área inicial más aumento de área, ¿no? Comenten, por favor, jóvenes. Y el aumento de área, tú ya lo sabes. 20 por... Y si te das cuenta, acá está disminuyendo la presión, ¿no? No debería, pero bueno. Factorizando A sub 0, adentro me queda 1 más beta variación. A ver, comentarios, hasta ahí. Digo, por favor, comenten. O sea, con eso, ¿qué estamos comprobando? Estamos comprobando que el área de la base es la que se está modificando, ¿no es cierto? Digan, jóvenes. Digan. Muy bien, entonces, Fiorella, vamos a dividir aquí, ¿eh? Acá se va, y me queda 20 es igual a la presión final adentro, 1 más, este dato, 6,6 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 6, y el aumento de temperatura dice que vale 100 grados Celsius, o sea, 10 a la 2, ¿no? A ver, ahora sí, con la calculadora en la mano, por favor, ¿eh? Acá hay 10 a la menos 4, que es lo mismo decir 10.000, sobre 10.000. Operando, muchas gracias Elizabeth, Sandra, bacán. La presión final me sale ¿cuánto? 19,98 pascales, ¿no? Muchas gracias.
¿Estamos de acuerdo ahí? Comenten. Comenten, por favor. Un error, ¿eh? Casi un error, ¿no? Ya, entonces ya estamos viendo unos clásicos, ¿no? Cuando tenemos un tubo así, nos dan de dato el coeficiente de dilatación y nos piden sobre todo presiones. Trabajamos con el peso, ¿no? Ah, ¿por qué le consideré como dilatación lineal? Es que había considerado algo mal, Fiorella. Había supuesto que el tubo era un tubo delgado y el mercurio, acá viene el otro error, ¿no? Que el mercurio no se dilataba. No, claro que estaba mal, pues. Había una dilatación del mercurio, nada más. Perdón, solamente se dilataba el mercurio, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Acá viene el error. ¿Por qué? Porque no me daban de dato el coeficiente de dilatación del mercurio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular la altura del mercurio si no me daban de dato la dilatación? Había considerado mal, pues. Había considerado la dilatación superficial del vidrio, ¿no? ¿Ven? No había considerado el mercurio, ¿no? No te dan de dato, pues. A ver, el tubo se va a dilatar por todos lados, ¿eh? Te explico. Este es el tubo, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que el tubo crece, pues. Ahí está el tubo, ¿eh? Creció. El mercurio también. Si acá era el mercurio, entonces este mercurio, al crecer la base, tiende a bajar un poquito, ¿no? Ligeramente, ¿verdad? Pero también se incrementa en altura, ¿no? Ligeramente también. Pero es casi imperceptible, ¿no es cierto? Pero al ensancharse el tubo y al crecer el tubo no influye en la altura, no influye el tubo en la altura a lo que es la presión. Y solamente tiene que ver con la base acá, ¿no? El tubo puede crecer más. El hecho que el tubo crezca, el mercurio no va a seguir su paso de él, pues. El mercurio es independiente, ¿no? El mercurio aumenta su volumen, ¿no? Entonces, el mercurio al aumentar el volumen, ahí está. Pero también al aumentar el volumen, aumenta su área, también aumenta la altura. La altura es un pequeñito, ¿no? O sea, prácticamente imperceptible, ¿no? Entonces, más se considera lo que es la base, ¿no? ¿Ves ahí? Ya. Pero acá el peso del mercurio y el peso del mercurio acá, ¿cómo son? Son iguales. Porque la masa no tiene por qué cambiar. Eso ocurre porque el tubo es ancho, ¿no, profe? O sea, no es delgado como en otros casos. Puede ser también, puede ser, pero así sea delgado también, hay que comprobar de que así esto fuera delgado, el tubo tiene que ensancharse, pues, ligeramente. Recuerda que los incrementos de área son pequeñitos. Mira, ¿cuánto es el incremento de área? 0,00006, ¿no? Pequeño, ¿eh? Prácticamente imperceptible, ¿no? Y el incremento de altura también, pues más pequeño todavía. Pero mira cuánto cambia la presión por ese pequeñez nada más. Y cambia en 0,02, ¿no? Cambió, pero en algo, ¿no? ¿Entiendes ahí? Entonces los incrementos son pequeños, ¿ya? No te olvides, ¿no? A ver, ¿qué dice la número 8? Se tiene un cuerpo metálico de forma cúbica, cuyo coeficiente de dilatación lineal, este cuerpo metálico tiene ATP en densidad. Esa densidad ya la hemos visto, ¿eh? La 8 lo hacen ustedes, ¿ya? Porque solamente es cálculo de densidad. Ya hemos visto algo similar. Lo que vamos a hablar ahora es la 9 por acá. ¿Ya? La 8 lo hacen ustedes como tarea.
La 8 lo hacemos como tarea. ¿Por qué? Porque la densidad final se calcula como masa entre volumen final. Y lo que tienes que hacer es calcular el volumen final, ¿ya? Muy bien, Yanela, muy bien, Fiorella, chévere, Hans. Vamos a hablar de la número 9. Un depósito de acero se encuentra totalmente lleno de gasolina. Imagínate que esto fuera el depósito de acero. Mira, escúchame, hijo. Cristian, escúchame. Cuando a ti te digan el líquido se derrama, bien clásico, ¿eh? Siempre preguntan, ¿no? Siempre preguntan, Cristian, ¿ya? Podríamos decir que es un problema más difícil. O sea, si en el examen de admisión de la uni nos quieren tranquear, nos tienen que poner cuánto de líquido se derrama. Pues. Este es lo más, digamos, más operativo, ¿no? Para comprobar cuánto de líquido se derrama. Bueno, acá está el recipiente, ¿eh? ¿Qué contiene? Contiene gasolina, al tope, ¿no? Gasolina totalmente llena, ¿eh? Acá he colocado la gasolina. La gasolina, ¿ya? Acá está la gasolina. Ya tenemos la gasolina, ¿no? Totalmente lleno, al tope, está al tope. Esto quiere decir que el volumen inicial del recipiente como de la gasolina son iguales. ¿Pero iguales a cuánto? 50 litros. Oye, profesor, pero me piden en mililitros. ¿Cuánto de volumen se derrama en mililitros? 50 litros es lo mismo decir 50.000 mililitros. Porque un mili es 10 a la menos 3. Ya está. Ese es el volumen inicial. ¿Qué más? ¿A qué temperatura está? Está, oye, dice si el conjunto se eleva la temperatura en 20 grados Celsius. O sea, voy a aumentar la temperatura a 20 grados Celsius. ¿Qué ocurre si tú aumentas la temperatura a 20 grados Celsius? Va a pasar algo chévere por acá. Va a pasar algo bacán. ¿Y qué va a ocurrir por acá? Va a ocurrir lo siguiente. Que el recipiente se va a dilatar. ¿Sí? Se va a dilatar. Pero si la dilatación del recipiente fuera mayor que la gasolina no tiene por qué derramarse. Pero como la gasolina tiene un coeficiente de dilatación más grande, ¿eso qué significa? Significa que la gasolina sobrepasa pues al recipiente, ¿no? Y lo que sobrepasa el recipiente le vamos a llamar con el nombre de volumen derramado. Esto es lo que se derrama, lo que sobrepasa. Y si tú te compruebas por acá, este es aumento de volumen de la gasolina y este es el aumento de volumen del tubo o del recipiente, ¿no? Le dije como forma práctica, ¿verdad? Muy bien. Ayúdame, por favor. ¿Qué observas ahí? Que la parte sobresaliente, que viene a ser el volumen derramado, es la resta de estos dos. Entonces, hay que restar los dos. Pero lo voy a hacer por partes. Primero, el aumento de volumen de la gasolina. Es igual al volumen inicial, gamma de la gasolina, el aumento de temperatura. Quiero que me ayudes a calcular. Volumen inicial, 5 por 10 a la 4. 5 por 10 a la 4. Muy bien. El gamma de la gasolina, ¿te dan de dato? Profesor, me dan de dato. Dice que vale 96 por 10 a la menos 5. Y el aumento de temperatura que vale 20, ¿no? Con esto he calculado que sale 960. Mira, 10 a la 4 con él se van y me quedan 960. Acá. 960. Ahora quiero el aumento de volumen del recipiente. Del recipiente, que es el volumen inicial. El gamma del recipiente, que es 3 veces alfa. No te olvides. Lo vamos a reemplazarlo, ¿ya? El volumen inicial es esto. 5 por 10 a la 4. 3 veces alfa. ¿Pero cuánto vale alfa? Alfa vale 12 por 10 a la menos 6. Y el aumento de temperatura,
que es 20. Mira por acá. 5 por 20 sería 100. Con él, 10 a la 6 se va, ¿no? Y me queda 13 por 2. Perdón, 12 por 3, ¿no? Entonces, volumen derramado. ¿Cuánto es el volumen derramado? Volumen derramado. ¿Cuánto es, por favor? Sería 960 menos 36. Así es. Digan, por favor. ¿Y cuánto sale esto? Muy bien, Eduardo. 924, ¿no? Mililitros. De watts a calorías. No, pues, ¿cómo vas a pasar de watt a calorías? El watt es potencia, hijo. El watt es potencia. Potencia se mide en joules por segundo, o sea, es calor entre tiempo. Una cosa es pasar de joules a calorías, ahí sí. Una caloría es 4,186 joules, ¿ya? Eduardo. Eso quiere decir que si yo quiero pasar de joules a calorías, hay que dividir como 4,186. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Por qué le puse variación de la gasolina? Es gasolina. Ay, ay, ay. Gasolina. La gasolina está acá. Este es el inicio de la gasolina. Al aumentar la temperatura, la gasolina se incrementa todo esto y el recipiente se incrementa todo esto. Hemos colocado como un tubo, ¿no? ¿Se entiende, hijo? No, te tienen que dar, Sandra. Si no te dan el coeficiente de dilatación de la gasolina, entonces el problema está mal. Pues. Gasolina esa, he puesto gas, ya, gaso. Profe, colóquele gaso. Ay, 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 ustedes me hacen renegar. Gaso. ¿O quieren que le ponga gasolina? Gasol. Póngale gasol, dice gasol. Ya, gasol. Ya, le puse gasol. Ya. Gasolina, pues, ¿no? Claro, profe, watts de calorías por hora, ahí sí. Ahí sí, Eduardo. Calorías por hora, ahí sí, pues. Ya, lo vamos a hacer por esta vez, ¿ya? De watts, ¿a qué dices? A caloría por hora. Caloría por hora, sí, ¿no? Esto de acá significa joules por segundo. Una caloría es 4,186 joules. Y hora es 3.600. Más o menos hacerlo así, ¿ya? Escúchame, por favor, hijo. Caloría por hora, ¿ya? Caloría 4,186 joules y hora 3.600 segundos. Y este es el watts. Joules dividido con segundo es el vatio. Ahora sí. El vatio, como lo dices, watts. Allá hay que ponerle watts. Esto pasa arriba, pasa abajo, sería 3.600 sobre 4,186. Caloría por hora. Así me dijiste, ¿no, Eduardo? ¿Está bien, Eduardo? Comprueba. Ya, chévere. Bueno, todavía no estamos en esto, ¿eh? Pero de todo vamos a entrar ahorita. Eduardo se ha adelantado un poquito, ¿no? Continuamos acá y mira lo que vamos a ver a continuación, ¿eh? Dice que el aumento de temperatura trae consigo dilatación. Pero no solamente la parte de dilatación, sino también trae consigo cambio, pero ¿de qué? De temperatura, ¿ya? Cambio en la temperatura. Muy bien. Y a las 11 le damos un descansito, ¿no? Miren, esto es bien, o sea, que a mí me gusta esta parte de cambio de temperatura porque los problemas salen así, ¡plá! Con una cachetada así rapidito, ¿no? Como debe de ser. Muy bien, Eduardo. Como debe de ser, así al toque-toque.
Esta es la parte más fácil de física. Muy bien, Hans. Al toque, ¿sí? Como que ahí nomás, nada más. Entonces, esta es la parte más sencilla de física, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esto? Acá tienes un cuerpo. A ver, ¿qué les pareció la parte de dilatación, jóvenes? ¿Qué les pareció la parte de dilatación? ¿Estaba sencillo o está difícil? Porque voy a ver cómo responden ahorita en el quiz, ¿eh? Chévere, muy bien. De ahí veremos a la salida, ¿no? ¿Cómo responden en el quiz? Muy bien. Easy dice la parte de dilatación, ¿no? Ya, también. ¿Hasta dónde hemos llegado? Dilatación. Yo te digo lo usted. Muy bien, entonces sigamos. Acá tengo un cuerpo a la temperatura T sub 0. Muy bien, Hans. Muy bien. Oye, Hans, a ti te voy a dar más problemas, ¿eh? Acá, cuerpo de masa M, le voy a calentar, pero le voy a dar calor. Calor. O sea, mediante una fogata lo calentamos el cuerpo. Entonces, esto genera aumento de temperatura. ¿Ve? Se produce un aumento de temperatura. Tú ya sabes que cuando calientas el cuerpo, se produce un aumento de temperatura, ¿no? Entonces, digo acá, se produce un aumento en la temperatura. Muy bien. Se produce un aumento de la temperatura. Hasta ahí está bien, ¿eh? Hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que el calor se va a escribir como se mata, de frente, ¿ah? ¿Cómo se calcula el calor? Se mata. Se mata. Acá hay una particularidad, ¿saben por qué? Porque acá nosotros no vamos a trabajar en el sistema internacional. Ojo, no trabajamos en el sistema internacional, aunque debíamos trabajar, ¿no? Aunque ya en la uni están poniendo problemas con puras unidades en el sistema internacional. Pero poquito a poquito fijaremos, ¿no? Pienso que de aquí a otros años más ya escribirán pues mejor, ¿no? De acá a 5, 8 años más, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ¿en qué se mide el calor? El calor Q, se mide, oye, en estos tipos de problemas, en calorías, ¿ya? Se mide en calorías. Oye, pero el calor es energía. Pero recuerde, acá viene el pero, ¿no? Pero recuerde que el calor, ¿qué cosa es el calor? El calor es energía, pues. Es energía. Profesor, pero nosotros hemos visto la energía, pues energía mecánica. Y la energía mecánica, no, Luis, tienes que practicar más, Luisa, por favor. Nada de que... Escúchame, por favor. El calor se mide en este tipo de problemas, el calor lo vamos a medir en calorías, ¿ya? Pero recuerda tú que el calor es energía. Y tú sabes perfectamente, Luis, que la energía se mide en joules. Pero sabemos perfectamente, ¿qué sabemos? Que el calor o que la energía se mide en qué? Se mide en joules, ¿correcto? Se mide en joules. Ahora, acá hay una pues relación de la caloría y el joules. Y eso fue justamente lo que comprueba Joule. Joule hace una relación, ¿no? Por ejemplo, agarra un recipiente con agua, introduce un recipiente con agua, coloca unas paletitas, una polea arriba, y mediante una poleita coloca una cuerda, un cuerpo, lo deja caer. Es como que si yo, por ejemplo, agarro mi vaso con agua, ¿no? Le echo azúcar, lo empiezo a mover, ¿no? Lo movemos. Hemos hecho eso. Entonces, ¿qué ocurre? Debido al movimiento, estamos haciendo trabajo, ¿no? Debido al movimiento, con la cuchara, voy moviendo, todo. Oye, pero ese aumento de movimiento que usted va haciendo, ese trabajito, va a generar que el agua
tienda a elevar su temperatura. ¿Sabías eso? Entonces, y eso es lo que comprueba Joule. Hace una relación, ¿no? En su comprobación encuentra que la energía mecánica y la energía calorífica están relacionados. Y ese valor de la relación es 4,186. Entonces él decía, la energía mecánica con la energía calorífica se relacionan en función de tanto. Esta es la relación, decía. Entonces, más adelante, es que Joule no dijo, oye, ¿sabes qué? La unidad del Joule, perdón, la unidad de energía es el Joule, mi nombre. No, pues, eso no dijo Joule. Sino Joule dijo la relación entre la energía mecánica y la energía térmica era de 4,186. Entonces, más adelante, con las mismas relaciones, decían pues la relación de Joule. Entonces, ¿para qué hablar de relación de Joule? Ahora tú ya no hablas de relación de Joule. Simplemente hablas, mira, se ha ido perdiendo, ¿no? Esos tratos de dónde apareció, ¿no? Entonces, porque ahora, ¿cómo hablas? Ah, dice lo siguiente, ¿no? Siendo por acá una caloría igual a 4,186, ¿qué cosa? Joules. Pero tú no hablas de que la energía calorífica está relacionada con la energía mecánica en función de 4,186 o la relación de Joules. Tampoco hablas así. ¿Por qué? Porque solamente vemos, oye, un equivalente, ¿no? Equivalente entre quién? Entre la caloría y el Joules, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, utilizamos para medir acá la masa, M es masa, variación de temperatura, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí. Nos falta hablar del C, ¿no? ¿Qué es el C? El C se le conoce con el nombre de calor específico. Calor específico. El cual depende, pero depende de quién. Depende del tipo de sustancia. Del tipo de sustancia. Profesor, ¿qué tipo de sustancias conocemos? Allá pues no te pases. La plata, el oro, el agua, el aceite, todo tipo de sustancias que pueden haber, ¿no? Y cada tipo de sustancia tiene su propio calor específico. Pues. El agua tiene un calor específico, el aceite, el acero, la plata. Yo tengo un calor específico propio. La madera, o sea, todas las sustancias tienen un calor específico, ¿no? Que son propios de cada sustancia. ¿Eh? Entonces, si el acero tiene su propio calor específico, el cobre, el plomo, necesitamos saber cuáles son los calores específicos de la plata, del cobre, del acero. No, pues, ni siquiera estando en la universidad vas a recordar cuándo vale el calor específico de la plata, ni el cobre, ni el acero. ¿Por qué? Porque en pleno examen te ponen los valores. Lo que sí debes recordar es el calor específico del agua, porque comúnmente siempre lo uso, ¿no? Entonces, mira por acá. El calor específico del agua, que es recontra conocido, es aproximadamente igual a 1 calorías por grado Celsius. ¿Listo? 1. Oye, ¿y si yo quiero en el sistema internacional? Ah, ya, es otra cosa. Por eso que acá la masa se mide en grados y la temperatura en grados Celsius. Pero si queremos en el sistema internacional, hay que reemplazar. Esto tiene que estar en kilogramos. Por 1000 arriba, por 1000 abajo. Esto vale esto. Entonces, mira lo que me sale. Lo que me va a salir también es aproximado. 4186 joules por kilogramo grados Celsius o Kelvin. En el sistema internacional Kelvin o Celsius también se utiliza. ¿Ya? Preguntas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios, Alex? Digan, por favor. Capacidad calorífica. Bonito, ¿eh? Anótelo. ¿Cómo se calcula el calor? Se mata. Calor igual, se mata. Listo, ¿no?
Ahora fíjate en la capacidad calorífica. Les digo que esta parte es más sencilla, incluso hasta recordar, ¿no? Se mata, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de capacidad calorífica, ¿ya? ¿Qué hay respecto a la capacidad calorífica? El C. C, capacidad calorífica, C. Nuevamente volvemos. ¿Qué mide la capacidad calorífica? Mide, dice, la cantidad de calor que puede absorber o liberar un cuerpo, que puede absorber o liberar un cuerpo por unidad de aumento de temperatura, ¿ya? Por unidad de aumento de temperatura. ¿Estamos escuchando, verdad? ¿Cómo calculo la capacidad calorífica? La capacidad calorífica lo voy a calcular como el calor dividido con el aumento de temperatura. ¿Cuál es la unidad de la capacidad? ¿Cómo me doy cuenta que es capacidad calorífica? Me voy a dar cuenta porque el calor se mide en calorías y la temperatura en grados Celsius. Entonces, cuando tú ves, dice un cuerpo, a ver, te voy a preguntar, quiero que sepas diferenciar. En las unidades vas a diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, te dicen un cuerpo de 0,6 calorías por grado Celsius. ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Será capacidad calorífica? ¿Cómo se le llama esto de acá? Aprenda a diferenciar, por favor. ¿Cómo le llamamos todo esto? ¿Qué cosa es? ¿A qué corresponde? ¿La capacidad calorífica o el calor específico? Mira la unidad del calor específico. Es el calor específico. Pero si yo te digo un cuerpo de 50 calorías por grado Celsius, y además el número es más grande, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, ¿no? Se dieron cuenta, ¿verdad? El número es más grande. Bueno, pero ¿qué cosa es esto de acá? Mira la diferencia. Esta es la capacidad calorífica, ¿no? Ahora, yo te pregunto acá, y acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿La capacidad calorífica de qué depende? ¿Depende del calor? ¿Dependerá de la temperatura? Si el calor se duplica, ¿qué ocurre con la capacidad calorífica? ¿Qué dicen ustedes? Si duplicamos el calor, muy bien, Eduardo, si yo duplico el calor, ¿qué ocurre con la capacidad calorífica? Duplicará. Y ahí viene el error, ¿no? Porque si tú le das calor al cuerpo, se supone que la temperatura tiene que aumentar. Y si la temperatura aumenta, uy, todo cambia, ¿no? Entonces vamos a averiguarlo por aquí, ¿eh? Siendo el calor, ¿cómo se calcula el QA? Se mata, pues. Se mata. Al reemplazar, ¿qué es lo que me va a salir? Ayuya, dice, ¿no? ¿Sí o no? Si tú reemplazas esto, esto sería se mata, se va el ta, y la capacidad calorífica se calcula como SEMA. Esto es lo que me interesa. Entonces, ¿de qué depende la capacidad calorífica? Al final, depende la M de masa y el calor específico. O sea, depende de dos propiedades. La cantidad de masa que pueda tener, y no solamente con eso, sino del tipo de sustancia. Eso quiere decir que si es agua, oye, yo tengo dos recipientes, imagínate dos recipientes con agua, acá está mi mano, y lo voy a poner acá. Dos recipientes con agua, acá hay poquita agua y acá hay bastante agua. Es la misma sustancia, agua y agua, agua y agua. Pero la pregunta es, ¿quién de todos tiene mayor capacidad calorífica? Dilo.
¿El recipiente más grande o el recipiente más pequeño? La capacidad calorífica depende de quién. Depende de la cantidad de sustancia. Claro, claro, por supuesto que sí. Claro. Entonces, ¿de qué depende? Pregunten, por favor. ¿De qué depende la capacidad calorífica? Comenten. Depende del tipo de sustancia. Puede ser agua, aceite, aceite. Pero no solamente del tipo de sustancia, sino depende de la cantidad de sustancia, ¿no? Muy bien, entonces digo por acá, la capacidad calorífica, la capacidad calorífica depende de quién, depende del tipo de sustancia, del tipo de sustancia y la cantidad de masa. Y la cantidad de masa. Muy bien. A mayor masa, ¿mayor qué? Mayor capacidad calorífica. Chévere. A mayor masa, mayor será la capacidad calorífica. ¿Me entendieron ahí? Comenten, jóvenes. Comenten, comenten. Discutan, por favor. ¿Eh? Hans, ¿estás ahí? Ahora, ¿cómo sería una dependencia gráfica, Hans? Porque acá también hay gráficas, ¿no? Dependencia gráfica. ¿Eh? En una gráfica. En una gráfica. ¿Pero quién voy a graficar? Voy a graficar el calor y la temperatura. Pero el calor es se mata. Se mata. Y el Ta es T final menos T inicial. ¿Ha visto? ¿Y cuál es el exponente de la temperatura final? 1. Si el exponente es 1 de la temperatura, quiere decir que la gráfica me va a salir una línea recta. Acá voy a colocar Q de calor y T de temperatura, ¿ya? ¿Y cómo me va a salir? Cuando la temperatura es 0 inicial, el cuerpo estará por acá, pues. Y mira lo que me sale. Mira la dependencia gráfica. De repente por acá, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? No sabemos cómo. Calor 0, temperatura inicial. Así lo voy a poner mejor, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué me determina esto de acá? Esto me va a dar con el nombre de calor. Y esto de acá para acá, de este punto inicial a este punto final, me va a dar el aumento de temperatura, ¿no? Y el calor se va a escribir como C mata. ¿Se entiende ahí? Comente, por favor. Comente. Comente, jóvenes. ¿Sí? Ya está. Un descansito le damos, ¿les parece? Y volvemos. Para que después no digan, no, que el profe se va corrido, ¿no? Ya está. Un descansito. ¿Eh? Ya yo lo borro. Ya. Ah, porque a ver. 5 minutos, dice Marco. ¿Le bajas el audio?